Hoy la temática, como bien lo dijo Ro, es el miedo, es lo que nos sucede, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa con una persona cuando le pasan estas cosas. Y esto pintó, esto creo que fue estábamos en un vivo, creo, no sé si no fue el mismo vivo de la semana pasada o en algún momento estuvimos hablando Sí, de esto y surgió como tema, sí, ¿no? exacto. Fue un vivo de la semana pasada. Trato de no conectarme porque yo me termino enganchando y después me duermo a cualquier hora y al día hay que trabajar. Entonces, fue un vivo en el que no sé, que estábamos hablando muy entusiasmadamente, y se Ujú. hizo a cualquier hora, y surgió, no sé de qué estábamos hablando, y dijimos, qué buen tema hablar del miedo y del cortisol, y ahí empecé tiqui, 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 y bueno, Cherro, Me ¿querés parece hablar del miedo y del que no sé si eh, no sé si no fue en el vivo que hablábamos sobre la experiencia que había tenido Carlos. Me parece, no estoy seguro, no sé si era esto del miedo que podría haber sentido o no, o por lo menos a mí en primera instancia, no recuerdo si era por lo de Carlos, pero él en un montón de momentos en los audios que él manda, menciona yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, pero el, el mismo evento a dos personas le puede pegar de una manera absolutamente distinta. De hecho, la hermana tuvo una manifestación, aquellos que escucharon la experiencia de Carlos, que de paso los invito a suscribirse a arroba luces369 en, en YouTube. Está la experiencia de la cual estoy hablando para que no queden colgados de lo que estoy diciendo. Uno de los seguidores manda un audio y ese audio lo convertimos en la experiencia y lo vivimos junto a los seguidores toda esta historia. Entonces él cuenta su historia previamente grabada y nos cuenta. Y en un momento determinado, él mencionaba repetidas veces de que él no sentía miedo frente a la experiencia que estaba viviendo. Y su hermana, todo lo contrario. De hecho, a la familia le pegó de una manera muy distinta. Yo no recuerdo, sinceramente, si es el disparador de esto, pero sí me es el disparador para lo que estamos viendo. Mirá vos cómo da vuelta la cosa, ¿no? En un mismo hogar, padre, papá, mamá, hermana y él tuvieron todos una manera distinta de reaccionar frente a la situación que vivieron. Los padres avanzados de avanzada edad nunca registraron la situación, nunca la registraron con tal magnitud. Carlos la vivió de una manera totalmente vívida, o por lo menos así lo deja ver, lo deja entrever con el audio que manda, con toda esa experiencia, y la hermana, a mi criterio, sin yo haber hablado con ella, yo creo que fue traumatizante por todo lo que le ocurrió durante el proceso, por lo menos lo que cuenta Carlos. Bueno, sí, vamos a hablar del miedo, de la importancia de tener miedo y que bien dijiste recién que es para nada más ni nada menos que para la supervivencia. El miedo es una de las tantas emociones que tenemos y les diría que es la menos cómoda, porque nadie quiere tener miedo, no nos sentimos bien teniendo miedo, pero es súper necesario tenerlo, porque justamente es lo que nos va a mantener vivos en el instante siguiente. Y esto nos vamos a ir millones de años para atrás, cuando el hombre primitivo, donde usaba solamente nuestro cerebro más arcaico, que es el cerebelo y el tronco cerebral, donde solamente era la supervivencia. O sea, yo voy a cazar, obtengo comida, lo traigo a mi cueva, a mi familia, le doy de comer a mis cachorros y se terminó el mundo. Ya está. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban muy marcadas las diferencias entre lo que hacía, vamos a hablar de macho, hembra y cría, porque como se manejaban con esta parte del cerebro, es la parte más, la parte del mamífero, del animalito que fuimos en algún momento. Después fuimos desarrollando más partes del cerebro donde somos más racionales y demás, pero cuando tenemos miedo,
nos opera esta parte del cerebro. Entonces el hombre era el encargado de salir a cazar en busca del alimento. El hombre, vamos a decir el macho, puede hablar también de todos los Ujú, animales. La hembra ujú. quedaba en la cueva al resguardo de sus crías, criaba, alimentaba, pero se quedaba ahí, era más territorial. El hombre salía en busca del alimento. Pero ¿qué pasaba si este hombre de repente, o este macho de repente se le presentaba? Imagínense que estamos hablando de los cavernícolas, ¿no? Del hombre bien Claro, primitivo. Se le presentaba un diente de sable, o se le presentaba un mamut. Si ese macho en ese momento no hubiese tenido miedo para darse cuenta de que tiene que escaparse, se tiene que trepar al árbol, se tiene que camuflar, se hubiese quedado ahí porque no sentía miedo y el diente de sable se lo hubiese comido. Por lo tanto, el alimento no hubiese llegado a la cueva donde estaba la hembra con sus crías. Entonces, ¿qué pasaba? Fin de la especie. claro. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero la hembra podía salir a cazar. Bueno, no estaba preparada para eso, pero bueno, vamos a dar el ejemplo de que el hombre nunca volvió y la hembra, con hambre y tenía que darle de comer a sus crías, sale a cazar. No está preparada. Deja sola a sus crías en la cueva. Por lo tanto, cuando vuelve de cazar algún animalito más pequeño, se encuentra con que las crías alguien se las comió. Fin de Claro. la especie, porque ella no tiene al macho disponible para seguir procreando. Otra de las opciones es que la mujer sale a cazar y también se la come el diente de sable, como se lo comió al hombre, al macho, por no tener miedo. Entonces, esto demuestra cómo el miedo es necesario, porque si no, no estaríamos en este momento nosotros como especie vivos, ¿no? Entonces, en definitiva, el miedo nos mantiene vivos en el instante siguiente. Esa es la función del miedo en nuestro cerebro. Ahora, si lo llevamos a un ejemplo más del presente, yo voy tranquila por la calle caminando, comiéndome un alfajor, súper relajada, y de repente me asaltan, ¿no? Me encuentro con ese shock de que me ponen una pistola en la cabeza y me están asaltando. En ese momento, en ese momento, se me van a activar un pack hormonal, un pack de hormonas, para prepararme para que este instante yo pueda quedarme vivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro va a mandar la señal y se van a empezar a disparar la adrenalina, la noradrenalina, la cotecolamina, el cortisol y un montón de hormonas más que me van a poner en estrés y en alerta. Pero solamente nos vamos a quedar con el cortisol como para no marearlos con tanto nombre de hormonas, ¿no? Tómenlo Ujú. como que esta hormona es la que nos va a poner en alerta para atacar a este que me está queriendo robar, salir corriendo o hacer del muerto. Y ahora vamos por partes. Este cortisol, ¿qué me va a generar? Me va a generar que se me dilaten las pupilas, ¿no? Se me van a agrandar las pupilas. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Para que me ingrese más luz y yo poder tener más visual, tener más Ujú. reflejos y no perderme detalle de lo que está ocurriendo. Se me van a dilatar las coronarias, o sea, las arterias del corazón que llevan y traen sangre. Se van a agrandar. ¿Para qué? Para tener más cantidad de sangre disponible. Por lo tanto, se va a acelerar el corazón. Yo voy a sentir taquicardia. Pero como estoy generando tanta cantidad de sangre, esto sucede todo en una milésima de segundo, voy a necesitar también oxigenar toda esa sangre. Entonces, me voy a sentir agitado porque voy a tener que respirar más rápido para oxigenar semejante cantidad de sangre. ¿A dónde va toda esta sangre? A mis extremidades, brazos y piernas. ¿Por qué? Porque me tengo que defender o tengo que salir corriendo. Entonces voy a Ujú. necesitar todo en mis extremidades. Otra de las cosas que nos va a pasar es que, por ejemplo, ese alfajor que me comí, porque me venía comiendo muy tranquilamente, el sistema digestivo se va a paralizar. Yo no tengo energía en este momento para estar digiriendo algo. Claro. Entonces, freno de mano el sistema digestivo. Con lo cual, mis glándulas salivales van a dejar de funcionar y yo voy a sentir la boca seca o pastosa. Y es por esto. Porque yo toda la energía la tengo en modo supervivencia.
No puedo estar digiriendo nada en este momento, no puedo estar pensando en la compra de la noche o qué me voy a poner el fin de semana. Tengo que atacar este momento. Otra de las cosas es que este bombeo rápido de sangre va a generar como mucha energía de golpe. Entonces yo voy a sentir calor, que me van a dilatar los poros y voy a empezar a sudar. Otra de las cosas que se va a dilatar también, o sea, todo se va a agrandar, ¿no? Todo tiene que ser todo en grande, tiene que ser, van a ser los esfínteres. Entonces puede que yo Ujú. me haga pis encima o que me haga caca encima. Claro. Y ahí vamos al ejemplo de, bueno, para los que no escucharon la historia, de la hermana de Carlos, que se hace pis en la cama ante el miedo de lo que le estaba pasando, ¿no? Ujú. Eso es totalmente involuntario. No es que uno se hace pis porque quiere ni nada. O sea, se dilatan los esfínteres y vos te haces pis y te haces caca. Pero, ¿qué sentido biológico tiene que suceda esto? Los animales, cuando sienten miedo, piensen que nosotros ahora estamos actuando como el animalito, ¿eh? Por eso nos hacemos pis y caca en este momento. Los animales, por ejemplo, las vacas, los caballos, que son animales que por ahí vemos más, es más fácil de encontrar, cuando se Ujú. sienten en peligro, vemos que van caminando y se van haciendo caca, porque no saben lo que les va a pasar. Pero el sentido biológico de esto es sentirnos más livianos para correr más rápido o para Claro. atacar más rápido. Yo es como cuando el barco se está hundiendo, empiezo a tirar las valijas, empiezo a tirar todo lo que no necesito, porque si no Claro. me ahogo. Porque todo eso, de alguna manera, condiciona la posibilidad de supervivencia, porque es molesto, porque es un obstáculo. Termina siendo un obstáculo para uno que está intentando supuestamente huir. Exactamente. Y en los animales, yo hoy les dije que es ataco, me voy o me hago el muerto. El hacerme el muerto en el ser humano sería me quedo paralizado. Pero cuando digo me quedé duro, no tuve reacción. Entonces me quedé duro como un muerto, no tuve reacción. Estaba como muerto en vida ahí, paralizado. El estar muerto puede ser, por ejemplo, que me desmayo. Entonces es como que me desconecto. Estoy como muerto de alguna manera metafórica. O puede Claro. que yo ese momento tenga una amnesia, donde yo no voy a recordar este momento traumático. Y eso el cerebro lo hace para resguardarme, Ujú. para que yo no tenga el recuerdo de esto y cada vez que lo recuerde volver a estresarme. Porque de hecho Claro. pasa eso, que me vuelvo a Sí, estresar sí. cada vez que cuento la situación. Pero si nos vamos a los animales, por ejemplo, la zarigüeya y la mangosta y algunas víboras, te hacen los muertos literal. Se le sale, por ejemplo, la mangosta. Vamos a la mangosta o a la zarigüeya. No encontré un video para mandarte para mostrarlo, porque la verdad que es increíble. En un momento de peligro, donde no puede ni atacar ni huir, se tiene que hacer el muerto. Y esto es, se le salen los ojos, o sea, se le inflaman los ojos, se le hincha la panza, se da vuelta. Todo animal dado vuelta es síntoma de que estamos recontra muerto. Claro. Y a la mandíbula se le sale y se le descoloca y hasta le cuelga la lengua. Y hasta larga olor fétido, onda, estoy muerto hace unos días, así que ni se te ocurra comerme porque no te va a caer bien. O sea, hasta eso. Una vez que siente que el peligro se fue, vuelve toda la normalidad, vuelve todo a la normalidad del cuerpo y sigue. Nosotros o nos desmayamos o borramos el momento o nos quedamos simplemente sin reacción. Ujú. Esa es la parte del cerebro, de la supervivencia que nos da para poder estar vivos en el instante siguiente. O sea, que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer y todo esto pasa en una milésima de segundo. Lo que tardó el tipo, ponerme la pistola en la cabeza y decirme, dame todo, y yo hice, pasó todo esto que te conté. Las hormonas, se dilata todo, se paraliza, calor, sudor, todo esto en milésimas de segundo. Ujú. Es increíble, es increíble. Ahora, espérate, que no me quiero perder. Ah, esto de los animales cuando se hacen los muertos se llama tanatosis. Se ven muchísimos animales. Sí, Pero la bueno, me comadreja llamó también mucho lo la hace. atención. ¿Cómo? La comadreja es un animal Ah, que también, cuando sufre algún tipo de situación en la que piensa, supone de que está en riesgo su vida, eh, ujú, esa será muerta. Hace muchos años atrás, eh, cuando era muy chico,
yo vivía en Tigre y estábamos muy cerca del río. Y en la esquina de nuestra casa había un club de tenis. Ese club de tenis las canchas estaban rodeadas por un cañaveral muy grande, muy gigante, muy frondoso. Y ahí muchas veces vivían las comadrejas. Mm. Eh, y una vez vimos cruzar una de la calle y estábamos todos, te estoy hablando, no sé, 8 9 años. No sé si llegamos a los 12 años. Se metió a la casa un vecino que tenía un parque gigante, entonces las corrimos. Y cuando las corrimos, la encontramos y le tiramos una piedra. Y hubo uno de los chicos que le pegó y estaba arriba de un árbol. Y cayó, o sea, cae en el aire, cae, pum, y se queda ahí. Y abre la boca, la lengua, dije, Sí, chicos, yo a te metro y mataron. medio, 2 metros, está muerta, ¿eh? Está muerta. Cuando me doy vuelta para verla más de cerca, hace chum y se fue. Pero fue el tiempo Sí, suficiente que le sirvió para poder huir de una situación que era estresante. sí. Sí, acá te está contando lo de las cabras, que dice, las cabras hacen eso cuando se asustan, se tiran duras tipo catatónicas, sí. De hecho, hay un Mirá video que vos, se ha hecho viral en TikTok, que están las cabras como en una esquina, pasa un auto, como una camioneta vieja haciendo muchos como explosiones, y todas se sí, quedan tiesas y se caen como una bolsa de papa. Cuando pasa el peligro, vuelven a la normalidad. Es lo mismo, son mecanismos de defensa porque sé que no puedo salirme de esta situación. Entonces, si me hago el muerto, sé que pasa el peligro y vuelvo a la normalidad. claro. Es eso, y es bueno, la naturaleza sabe lo que hace. Bueno, cuando yo estoy así en alerta, con el cortisol por las nubes y todo lo demás, estoy en lo que se llama fase activa de la enfermedad. En este caso sería de una emoción, que estamos hablando del miedo. Pero sirve para todo, sirve para una enfermedad, para un síntoma, para una emoción, incluso el día y la noche. Durante el día estamos en fase activa, ¿no? O estamos haciendo cosas, Ujú. vamos a trabajar, vamos al gimnasio, bueno, estamos en movimiento. Después tenemos una fase de reparación, que es cuando nos vamos a dormir, donde las Ujú. palpitaciones, o sea, el corazón baja las palpitaciones, o sea, los latidos, la respiración es más tranquila. Yo estoy en fase de reparación. Por eso el dormir a veces es mucho más importante, por no decirle siempre, es más importante dormir que comer. Porque yo reparo el cuerpo y lo lleno de energía cuando descanso. Entonces el descanso es súper importante. Entonces estoy Ujú. en fase activa, fase de resolución y el otro día lo mismo, fase activa, fase de resolución y le va haciendo así la curva. Pero durante el día yo puedo tener una fase activa y una de resolución porque, por ejemplo, me atacaron, me asaltaron. Entonces cuando yo estoy activa en ese momento, estoy en fase activa, ¿no? Porque me están robando. Entonces tengo todo el cortisol altísimo, en pleno ataque no me doy cuenta si me están golpeando, no me duele nada, si me clavé algo en el camino no me doy cuenta. Pero ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando llego a mi casa y estoy, digamos, tranquilo de que el peligro ya pasó, ahí me empieza a doler todo. Y muchos habremos dicho, siento como que me pasó un tren por encima, no doy más, me quiero ir a dormir, no quiero ni comer, no quiero, me quiero ni bañar, me quiero acostar ya. Ahí es cuando entramos en la fase de resolución o fase vagotónica, donde el cuerpo te dice, bueno, mira, cuando vos estuviste en esta fase activa, donde yo te dilaté todo, te subí todas las hormonas a tope de gama para que estés predispuesto y para que te di todas las herramientas para que vos resuelvas qué ibas a hacer. Atacar, Ujú. irte, morirte, literalmente, o sea, metafóricamente. Pero ahora todo ese gasto energético, yo necesito que vos te quedes quieto para recuperarlo. Entonces, te voy a dar un gran dolor en el cuerpo como para que te tengas que acostar. Te voy a dar un gran dolor de cabeza para que no pienses en nada. Voy a generar que estés inapetente para que no comas nada y no gaste yo un poquito de energía en digerir lo poco que quieras comer. Entonces vos te vas a ir a dormir totalmente destruido mientras el cuerpo repara. Y va a reparar en bajarte el cortisol, bajarte todo el pack hormonal que se subió y reparar todo lo que se haya dañado. Porque un corazón latiendo tan fuerte
A veces son 5 minutos, pero a veces, qué sé yo, te secuestran y estás capaz que 6 Claro, horas en ese estado. Y las arterias sufren. Y sufre también todo, o sea, todo lo que se dilató sufre. Entonces después tienes que reparar. Y le puede llevar un día, le puede llevar 2. Va a depender con la intensidad en la que vos viviste ese momento. Y después de que pasa esto, vos volvés a la normalidad. Supuestamente volvés a... O sea, lo ideal sería, me pasó algo, solucioné, ahora estoy normal. Pero ¿qué pasa si yo me recupero, pero estoy todo el día, taca, 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 con el tema y contando lo que me pasó, diciendo lo que me pasó a todo el mundo? Al otro día, a la semana siguiente, se lo cuento a todo el mundo, lo vuelvo a vivir. El inconsciente no tiene sentido del humor y vos cada vez que lo vivís se vuelve a activar. claro. Quizás no con la misma intensidad de cuando te estaban atacando realmente, pero algo de cortisol sube. Entonces, si hoy lo contaste, mañana lo contás, pasado lo contás y estás en ese estado, el cortisol está fuera del rango normal. Y el cuerpo esa se las va a cobrar de alguna manera si vos no Totalmente. bajás. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese cortisol tan alto? El cerebro va a decir, bueno, mira, hace semanas que estás con este tema, porque no es solamente contar y repetir, es también la película que me voy a hacer de lo que pudo haber pasado y no pasó. Y eso es peor todavía, porque me pudo haber matado, me pudo haber esto, me pudo haber lo otro. Entonces, bueno, no salimos de esa cuestión. Entonces pasa el tiempo, pero pasa el tiempo, pasan meses a lo mejor que estoy con el mismo estado de estrés. Entonces el Ujú, cuerpo va a decir, bueno, mira, si vos no vas a hacer nada o no estás haciendo nada para bajar esto, yo te lo voy a bajar de un ondazo. Y la única manera que tengo de bajártelo es bajártelo a la biología, o sea, a tu cuerpo, al órgano más indicado, más acertado con esto que vos estás viviendo. ujú. Entonces, como yo en el momento del asalto, un ejemplo, ¿no? Pero si yo en el momento del asalto me venía comiendo ese alfajor imagínate que me cayó como un ladrillo, no como un alfajor. Claro. Pero mi estómago, ¿qué va a interpretar? Que yo tengo un ladrillo en el estómago, no un alfajor. Entonces voy a estar segregando jugos gástricos, que es ácido puro, para Ujú, degradar falso alfajor para este adoquín que yo le estoy diciendo que tengo, el famoso nudo en el estómago. A la larga, que yo vengo sosteniendo esto, voy a ir al médico a los 3 4 meses, el médico me va a decir, señor, usted tiene una gastritis. Y no solamente es gastritis, sino que es una gastritis crónica. Y te va a medicar. ujú. Para las 5 leyes biológicas, esta segunda ley, que es la bifase de la enfermedad, vos venís con esta situación de que fuiste al médico y te dijo que tenés una gastritis crónica, y yo te voy a decir, sí, lo de la gastritis, perfecto. Lo crónico lo vamos a ver. ¿Qué pasa para las 5 leyes cuando alguien dice que es crónico? Vos estás fase activa, ¿no? Que te sube la curva. Te baja la curva cuando estás en fase de resolución. Pero cuando deberías ir a la fase normal, volvés al punto de inicio. Entonces empezás Claro. a ciclar. Y haces esa rotonda que no para, la ruedita del hámster, Es un loop. ¿no? La cabecita. Entonces estás ciclando el problema. Cuando estás pudiendo salirte, volvés al punto. Entonces el Ujú, médico va a decir que es crónico y yo te voy a decir, estás ciclando la situación y no estás pudiendo salir. O sea, para las 5 leyes, lo crónico no existe. Sí existe la ujú, enfermedad, porque la biología de alguna manera te tuvo que bajar de golpe todo eso en exceso. ¿Por qué? Porque un exceso de cortisol te intoxica a tal punto que el cerebro interpreta, te morís. Entonces, bueno, basta, te la bajo. Y te baja del todo. Vos decís, bueno, y ahora voy a tener una gastritis. Sí, pero la gastritis te va a bajar ese cortisol y te va a subir las hormonas buenas, oxitocina y todas las hormonas que te generan alegría y bienestar. Después te vas a tener que resolver la gastritis, pero la gastritis va a ser mejor que tener el cortisol tan alto. ujú. Así que, ¿es bueno tener miedo? Sí, es bueno, es necesario, pero hay que estar atentos en ese exceso que yo sostengo en el tiempo, ese miedo o esa emoción, sea miedo, sea la que sea, que me suba el cortisol. Ujú.
el miedo es la que más me lo sube. Y muchas veces uno dice, sí, porque yo soy muy nerviosa. No, el nervio es un miedo disfrazado de nervios. El miedo se disfraza, pero todo Ujú. es un miedo. ¿Estás nervioso? Bueno, ¿qué miedo tenés? Estoy ansioso, ¿qué miedo tenés? No sé, soy inseguro, no, ¿qué miedo tenés? Siempre termina en miedo. Es eso. Así que Sí, creo es que bastante difícil poder diferenciar eh, cuando es miedo real y cuando no, o cuando estoy sufriendo un ataque de ansiedad y no sabes si... Yo siempre utilizo un ejemplo que es, digo, imagínense unos minutos estar en la sabana africana y tenemos un camino que son aproximadamente 100 metros. Estamos en el principio de ese camino, vos y yo, frente a la sabana africana con, imagínate, los pastos estilo trigo que llegan más o menos a la mitad, a nuestra cintura. Entonces tenemos de los dos lados, tenemos pastizal muy alto. Al fin de ese camino hay un árbol con frutas, agua y todo lo que necesite para poder sobrevivir. Pero claro, tenemos que ir hasta ahí. Estamos en la sabana africana. Entonces a esto le voy a poner un condimento. A los costados quizás haya alguna serpiente, quizás haya un leopardo al acecho, escondido, quizás haya 4 o 5 leonas en manada esperando que pasemos y nosotros estamos al inicio de ese camino. Entonces yo te digo, Ro, la verdad es que vas a tener que, estamos muertos de hambre, muertos de hambre. Tenemos mucha necesidad de llegar a ese árbol, tenemos que llegar a ese árbol. De hecho, no llegar implicaría que la podemos quedar acá, nos podemos morir en este mismo momento. Entonces, ujú, después de tanto tiempo sin haber tenido la posibilidad de comer, de digerir algo, de tomar algo, lo que termina sucediendo es que uno empieza, se activa el instinto de supervivencia. Entonces, en ese momento yo te digo, mira, yo te acompaño hasta acá, yo no avanzo, yo me quedo acá, yo prefiero, elijo quedarme. Vos decís, pero Nico, acompáñame, son 100 metros. No, no, andamos, yo me quedo acá, yo elijo quedarme. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde empieza a entrar un poco en juego lo que es la ansiedad, un ataque de ansiedad con el miedo. La ansiedad termina siendo la posibilidad continua, lupeada en tu cabeza de que algo te va a pasar si vos haces esos 100 metros hasta llegar ahí. Y esto no ocurre. O sea, la única forma de darte cuenta de que, en todo caso, si era ansiedad o miedo, era pasar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, la diferencia entre la ansiedad, el ataque de ansiedad y el miedo sería lo literal. O sea, el miedo sería el león me está morfando. Nico, ya está. Ya lo tengo, es un hecho. La ansiedad no, es la posibilidad. La ansiedad todo el tiempo es la posibilidad. Es como, ¿qué pasa si paso? ¿Qué pasa? Y nos quedamos quietos. Nos quedamos quietos con miedo a que nos pase algo. es la película que nos hacemos, es lo que te contaba, lo que decía Correcto. hoy. Es Es la la película. película, es todo lo que te lleva al, quizás hasta te diría, es como el inicio o aquello que dispara el miedo final. Ujú, Porque después exacto. puede que te quedes quieta, catatónica, Ujú, o puede que salgas corriendo por tu supervivencia, ¿no? Em, así a es. ver, hola, hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Voy a nombrar a las personas que están porque noté que estaban hablando y qué sé yo, y yo no presté atención porque no quería interrumpir. Hola Cono, Azul, Anita, H, Cris, Armonía de Vida, Mabel, Joel, Raquel, Fernando que recién saludé, Mariano Serrano, Bruno Díaz, Batman. Em, Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ahora, yo no sé, seguramente, a medida que estaba hablando Ro, hicieron preguntas
esto es algo que yo también me tengo que empezar a acostumbrar, que cuando tenemos esta posibilidad de alguien que está hablando, desarrollando un tema en particular, como yo me tengo que, como la película sería un poco, bueno, cuando termina de hablar de lo que quiera decir o de, lo que, de la temática, abrir como una especie de preguntas, así no nos perdemos con las preguntas. Sé que hicieron preguntas, así que Sí, disparen ahí, hagan las preguntas que sientan ahí con tranquilidad, que los leemos entre los dos y vamos avanzando también para abordar la temática. Em, Así que, a y ver, yo vi unas preguntas por ahí. si yo vi Alguien algunas pregunta. preguntas, pero se me fueron porque estaba muy atento a lo que estabas diciendo vos. A ver si encuentro alguna. La leo. Esto es algo de lo que vos ves cuando tratás con algún consultante. No sé si es una temática que vos abordás, ¿te toca abordarla o no? ¿O te Sí, toca directo? sí, a veces no vienen solo por un problema físico de una enfermedad con un diagnóstico médico. Es una situación. Es tengo miedo a Ujú, manejar, es no puedo enfrentar tal situación, ujú, es, son, son situaciones y está disfrazada de miedo. O sea, termina el miedo. claro. Detrás de eso hay un miedo que está encapsulado. Entonces vos me contás todo lo que te pasa, no puedo enfrentar no sé, a mi jefe para pedirle aumento porque no sé qué, o para decirle que yo me merezco un puesto más alto, o lo que sea. Entonces, bueno, obviamente que yo ahí abro como el transgeneracional y te abro el árbol y vemos qué pasa y quién representa a tu jefe. Porque muchas veces tu jefe te representa, obviamente, a alguien de tu familia. Entonces, Ujú, yo voy a dejar a tu jefe de lado y me voy a ir con ese integrante de tu familia, que puede ser tu pareja, puede ser tu papá, puede ser un hermano, y ver qué pasa ahí. Entonces, cuando vos, ese ujú, jefe lo que está haciendo, es te está haciendo de espejo de lo que vos tenés que solucionar con esta persona, que es tu familia. Cuando vos solucionás eso, se soluciona lo del jefe. Pero siempre son situaciones, en general. Cuando lo entienden y toman conciencia que es de ahí, bueno, obviamente yo me meto en los ejercicios, me gusta mucho hacer esto de la silla cuántica, ¿no? De poder decirle al otro aquello que no le ¿cómo pudiste es eso? decir. ¿Querés contarle a la gente un poco de qué trata? Sí, sí, es súper interesante. Este ejercicio es en la consulta, la persona, yo la siento en una silla y le pongo una silla vacía enfrente. Lo hago cerrar los Ujú, ojos, bueno, obviamente que lo hago entrar en clima, ¿no? Que cierre los ojos, que se imagine, que enfrente tiene a esa persona, que se empiece a imaginar cómo está vestido, qué perfume tiene puesto, o sea, que realmente lo sienta esa persona. Después hay una parte de frases que están armadas que tenés que decir, y después viene la parte donde esa persona empieza a empezar a decirle todo aquello que necesita sacar. Es un poco lo que hablábamos el otro día en el vivo, ¿no? Que desde lo que uno tiene que decir o escribir lo que le pasa, porque si queda en el cuerpo, ujú, si queda en el cuerpo se biologiza y termina en un síntoma o enfermedad. Entonces, si vos no sos de expresarte hablando, expresá escribiendo, pero tenés que claro. expresarlo de alguna manera. Entonces, cuando vos imaginás que tenés a esa persona enfrente, obviamente que es un trabajo que a veces cuesta un montón, porque a veces es tan simple como decirle te amo a esa persona que nunca se lo dijiste, y aún sabiendo que estás en una consulta y que lo estás imaginando, no te sale decírselo. Claro. Entonces, tarda bastante eso. Hay personas que por ahí lo logran antes, pero bueno, logran decir todo aquello que tienen para decirle y después cambias de silla. Lo hago cambiar de silla y se imagino que es esa persona y que enfrente se tiene a sí mismo, ¿no? Y es re loco esto que es cuántico, porque yo le pregunto, fulana, que es esa persona, o fulano, te dijo esto y esto. ¿Lo entendiste? Y esa persona empieza a expresarle a su yo del otro lado, pero siendo la otra persona. Y es increíble lo que se logra, porque la persona después te dice, yo sentí que era esa persona, me sentí dentro del cuerpo de esa persona. Y está bueno porque terminan como entendiéndose de lo que le pasa a uno y desde lo que le pasa al otro desde lo cuántico. Ujú, Ese ejercicio es lo que más resultado veo que, por lo menos en mis consultas, ha dado hasta ahora. Y aparte,
cómo el cuerpo también habla, porque esto lo tengo de cuando explicaban constelaciones. Si bien no hago constelaciones familiares, pero se veía mucho esta parte de cómo el cuerpo habla, todo lo de Ujú. lenguaje eh, oral. Me tocó con una paciente, una consultante, que movía las manos de una manera que yo observaba lo que estaba haciendo, pero no tenía nada que ver lo que estaba haciendo su cuerpo con lo que estábamos hablando. Entonces como que lo dejé pasar. Como disociada. Como que el cuerpo me quería decir otra cosa, como que el problema iba Ujú. por otro lado, pero no tenía nada que ver con lo que estaba solucionando. Aparte, justo en una parte donde estaba, creo que resolviendo algo con los padres, y lo que me estaba haciendo con las manos no tenía nada que ver. Entonces, bueno, terminé el ejercicio, y cuando termino, así de la nada, ya medio como que nos estábamos despidiendo, le hago una pregunta muy puntual y le digo, vos perdiste un embarazo? Entonces se me queda dura mirándome, como no pudiéndolo creer, y me dice, sí, lo que pasa que no, le digo, no me importa lo que pasó, pero fue más de un embarazo, le digo, porque me hiciste un gesto con las dos manos y eso me indica que por lo menos dos, puede que más. Entonces me termina contando que ella tuvo 3 abortos, que fueron, que Uh, bueno, me explicó por qué los había hecho y qué sé yo, pero el asombro de ella fue que eso lo sabía solamente ella y su marido, nadie más, nadie de la familia ni sus hijos lo sabían. Entonces digo, hasta yo me sorprendí que si bien yo sabía que funcionaba así, yo misma a veces me sorprendo de lo que supuestamente sé, pero es como que lo corroboro. Y fue increíble bueno, y el tema de ella en realidad venía por ahí, por el duelo que tenía que hacer de esos 3 bebés, que después hicimos un acto de psicomagia dándole un nombre, ¿no? Y todo el proceso que vino después, que en realidad es lo que la tenía detenida. Porque cuando una mujer pierde un embarazo, no importa si fue intencional o biológico, natural, la mujer queda como detenida en ese instante. Y muchas cosas no puede hacer. Queda detenida. Entonces es importantísimo hacer el duelo. Porque a veces las partes del duelo es, no entiendo lo que pasó, pero no lo asimilo. Bien, el duelo tiene 7 etapas, es larguísimo el duelo. A veces te quedas estancada en la primera, en la bronca, y ujú. no podés terminar de digerirlo y de liberarlo. Entonces quedas estancada en ese momento. Y bueno, después cuando tratamos eso, sí, fue re bueno. La verdad que son ejercicios que igualmente no todas las personas son iguales y no todas las consultas son iguales, por más que me vengan con el mismo tema, ¿no? Pero el resultado de la silla cuántica, que es lo primero que les estaba contando, no, fue fabuloso, fabuloso, es fabuloso. Pero bueno, siempre hay un miedo escondido. No hay persona que no haya tenido miedo alguna vez, por algo. Mm. Por ahí Sí, no te sí, lo sí. expresa como miedo, pero te lo expresa como ansiedad, te lo expresa como nervios, te lo expresa como, no sé, inseguridad, pero está disfrazado de miedo todo eso. El miedo está, tiene que estar, si no, no estaríamos vivos sin miedo. Eso sería como el resultado de la ecuación. ¿El miedo sirve? La respuesta es sí. La respuesta es sí. La respuesta Eh, es sí a su medida, por porque si yo supuesto, me... ¿no? Siempre, siempre controlando la situación, si no pasamos a otra etapa. Eh, O sea, yo entiendo acá, que te acercás y vos te recontra asustaste. Bárbaro. ¿Te puede durar una semana? Sí, te puede durar una semana y relajaste. Bueno, busca alguna herramienta para salirte y no estar en ciclando eso. Entonces, ujú, ¿qué es lo que vos podés hacer para bajar ese cortisol y subir la oxitocina, que es la que corresponde es la contraria al cortisol, es la hormona de la felicidad y esta es la hormona del ujú. estrés? Hacer deporte, por ejemplo, te sube la oxitocina. Te guste o no te guste el deporte, pones al cuerpo en un movimiento en el que genera oxitocina. Y aunque vos no quieras, te vas a poner bien. Aunque Claro. no te guste hacer deporte. Después, bueno, es importantísimo la vida saludable en general, desde el comer sano para tener linda energía, buena energía, ganas todo el tiempo de hacer cosas, para que tu cuerpo esté vivo, bien, no para que vibre alto. O sea, el líquido, las frutas, las verduras, o sea, la buena alimentación.
el deporte. El deporte es salgo a caminar 3 cuadras, eso ya está. O sea, no es Ujú. necesario ir al gimnasio a levantar 900 kilos. ¿Se Claro, entiende? Y también importantísimo el poder diferenciar las famosas personas tóxicas. Cuando uno habla de las personas tóxicas, ¿de qué creen que nos están intoxicando? De cortisol. Porque esa claro, persona me pone a la defensiva. Si yo tengo que discutir, se me sube el cortisol. Si yo me tengo que defender de algo, me sube el cortisol. Si esa persona me saca la energía, me sube el cortisol. Yo estoy devastada. Entonces también en la dieta de vida saludable es poder decir, mira, esta persona es tóxica, pero la tengo al lado. No me puedo salir de acá, porque a veces es la familia o qué sé yo, es el ámbito laboral donde yo no me puedo salir de ahí, pero puedo elegir qué tiempo o qué cosa compartir y qué no con esa persona, o hasta dónde comparto con esa persona. Pues yo puedo estar con la persona, pero protegerme desde el sentido de no le voy a dar entidad a este comentario o voy a compartir cada vez menos con esta persona. Y eso también es miedo, ¿eh? claro. No Bueno, poder también, hacer. sí, Ah, sí, no, que decía que el no poder hacerlo es miedo. Miedo a que qué me va a decir. Miedo a, se va a pensar que me enojé. Siempre es miedo. Siempre es miedo. No lo hago por miedo. Y cuántas cosas me pierdo por el miedo también, ¿no? Es lo ujú, último posteo que subí de algo mío personal que ahora, a mi edad adulta, me doy cuenta de que lo que me pasó en la adolescencia fue por miedo. Hasta aquí, suscríbanse, den like, compartan. Gracias.